Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de la UBA. Mi nombre es Gastón Esmulevisi, junto a Julieta Tobal. Lo vamos a estar acompañando durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, ¿vos cómo andás? Muy bien y muy contento, ansioso, nervioso y expectante por aprender por el programón que tenemos hoy. Sí. Bueno, nosotros siempre buscamos llevar un poco el derecho a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca, los alquileres, las sucesiones, las propiedades, el desalojo. Vamos a repasar conceptos que generan dudas todos los días para todo público. Para esto tenemos una invitada de lujo que nos va a ayudar a entender cómo se aplican estas normas en la realidad. Espectacular. Yo te digo, hoy es una clase abierta. Invitamos a los oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram es @derechoafondoLUBA. También estamos en TikTok, Spotify y YouTube. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatos, a Isabel Gestoso, en la operación a Jorge Gómez, en la coordinación general a Clara Sirven. ¿Arrancamos? Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya tenemos sentada en los estudios de Radio UBA a Sabrina Colombo. Ella es abogada, especialista en derechos reales y sucesiones, egresada de esta casa de estudios. Además es abogada de inmobiliarias, cursando un posgrado en negocios inmobiliarios y tiene un montón de seguidores en el Instagram, que es @Estudio Jurídico Colombo. Bienvenida, Sabrina. Bienvenida. Muchas gracias, chicos, un placer. Bueno, esto va a ser una clase abierta. Tenemos magistral baldes de preguntas y toda la cabeza dispuesta para aprender. Si te parece, Sabrina, empezamos con un tema difícil en Argentina para tratar, que tiene que ver con los desalojos, ¿no? Sí, es un tema difícil y a veces mal usado, digo yo. Es una muy buena herramienta, es una acción muy buena y muy utilizada porque es expedita, porque es más corta. El tema es que a veces se abusa un poco de esta acción. Hay que recordar que esta acción necesita tener una causa importante, que es un contrato anterior, ¿sí? Porque el desalojo es para cuando el contrato se venció, cuando el inquilino no pagó el alquiler. Se podría hablar de la usurpación, tendríamos que hacer ahí un subanálisis, ¿sí? Con este tema de la usurpación, pero es una muy buena herramienta cuando se dan las causales. Y esto es el versus de la reivindicación, que es otra acción. El tema es que hay que aprender un poquito de las relaciones de poder con la cosa. Eso es muy importante. El desalojo busca la devolución de la tenencia. Bien, como para arrancar, básico. Exacto. Vamos, por ejemplo, un caso típico. Un mes el inquilino no paga el alquiler. Yes. Bueno, ¿yo ya puedo iniciar el desalojo? ¿Tengo que hacer algo antes? ¿Una intimación? Exactamente, hay que hacer una intimación, hay que invitarlo a que cumpla. Y si no cumple, vamos a poder iniciar nuestra acción de desalojo, donde le tenemos que dar 30 días para desalojar, ¿sí? Lo que tiene esta acción es que no necesitamos mediación previa. Por eso también digo que a veces se abusa de esta acción. Y es muy típico en los contratos de locación, ¿sí? O en los comodatos también. Así que es una muy buena pregunta, porque cuando pasa que no pagan el alquiler, se retrasan, pagan mal. El pagar mal también es no pagar el alquiler. O se quedan después de tiempo. Cuando se venció ya el contrato, recordemos que ya no tenemos el seguimiento del contrato tácito. No existe más. El Código de Vélez decía que si la persona seguía y el ejercicio era normal, o sea, yo pagaba tu alquiler y vos me dejabas, se entendía que había un contrato tácito ahí. Bueno, este código no habla de contrato tácito. No paga, no hay contrato. O sea, si yo tenía el contrato por un año y cuando se finalizó, por ejemplo, el mes de julio, me quedé ahora todo agosto, igual me acerqué, le pagué y todo, igual no tengo contrato, no hay contrato tácito. No, exactamente. No hay defensa por parte del inquilino ahí. Claramente que teníamos antes. Estabas hablando antes, Sabrina, de desalojo y mencionaste otra figura que es la reivindicación. ¿Cuál es la diferencia? La reivindicación lo que busca es la devolución de la posesión. Por eso digo, voy a dar un ejemplo, me parece que siempre son más prácticos los ejemplos. Cuando alguien
perdió la relación de poder con el inmueble. O sea, hace 5 años que no sé qué pasa con mi inmueble, vamos a ser más fácil. Entonces te dicen, no, yo no sé, creo que hay alguien. Bueno, vamos a desalojarlo, es lo primero que le dicen. Bueno, no, primero hay que estudiar qué pasa con las personas que están adentro, ¿sí? Porque aparte la acción de desalojo tiene un plazo de prescripción de 1 año. Otro tema. Entonces, si hay una persona que está adentro, que ya paga los impuestos, te hizo 2, 3 modificaciones y ahí está haciendo actos materiales. 1 año de prescripción a contar desde cuándo. Y bueno, ese es el tema. En el desalojo lo que vos tenés es que tenés que contar desde la acción, desde el contrato, porque necesitamos una causa fuente. Entonces, ahí también tenés que estudiar cómo es la condición de uso del inmueble en cuanto a la relación de poder. O sea, la persona que está dentro realmente es el inquilino, es el comodatario, el que está adentro ya está haciendo actos de dueño, ¿no? Recordemos que la posesión, sobre todo el elemento subjetivo del animus domini, del yo soy dueño de esta cosa. Entonces, cuando ya empieza a haber esos actos materiales y pasó 1 año, vos tenés que ir a la reivindicación, ¿sí? Y sobre todo en las sucesiones. El sucesor sigue la cabeza del causante, en su posesión también. Entonces, desalojo cuando no conozco quién está dentro, no. Voy, de última veo el inmueble y si no inicio una reivindicación. No necesito ser ahí el titular dominial, porque mi papá, un ejemplo, era el titular. Entonces yo lo sigo en la posesión. Yo lo puedo iniciar esa acción, tranquilamente. La diferencia es que la reivindicación es un proceso ordinario. Es mucho más largo, requiere mediación previa. Bueno, también es un tema de plazos, ¿no? Pero en efecto es lo mismo, digamos. Uno intenta recuperar el bien, digamos, que está Exacto. ocupado. Es diferente las defensas. En la reivindicación la tiene el titular dominial, ¿sí? El desalojo es una defensa que lo tiene el titular dominial, pero no lo tiene por ejemplo, el que alquila y puede subalquilar. Lo único que tiene de defensa, de despojo, es el desalojo, ¿sí? O sea, si fallece una persona y el hijo lo quiere iniciar, en ese caso, después de un plazo de 1 año, directamente reivindicación. Sí, lo puede hacer. No hace falta porque había mucha teoría con esto de que tiene que estar en cabeza del titular cuando está la sentencia, la reivindicación. Pero en el caso del sucesor no, justamente porque sigue la suerte del causante, que es el poseedor y el titular. Hay un mito en Argentina que un desalojo, como cualquier proceso judicial, es eterno. Y bueno, después podemos hablar de todas las chicanas que a veces incurren los abogados para estirar el proceso de desalojo. Ahora hay una figura que es el desalojo anticipado. ¿Qué efectividad tiene eso? Tiene mucha efectividad cuando se usa correctamente. Si el contrato es justamente porque se venció el contrato o es por falta de pago, vos podés hacer un desalojo inmediato, ¿sí? Por eso digo que lo importante del desalojo es la causa fuente, que tiene que estar el contrato. Cuando esa prueba vive en el expediente, el desalojo inmediato surge. Por eso nosotros los abogados somos abogados de prueba. Esto tiene que ser importante para todos. Por eso es muy importante estudiar la prueba antes. O sea, ¿qué tenemos? ¿Cómo está consolidada esa prueba? No es lo mismo un contrato firmado sin firma certificada. Eso nos va a llevar más tiempo. Tenemos ahí una vía previa. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlas. Pero si los elementos están, el desalojo inmediato en 6 meses sale. ¿Y el convenio de desocupación qué sería? ¿Las partes lo pueden firmar? ¿Cómo se llevaría a cabo? El convenio de desocupación las partes lo pueden firmar. Es como decir, evitamos esta vía previa. Es un contrato ejecutivo, directo. Claro. Así que también ahí procedería tranquilamente el desalojo inmediato. Ese es otro muy buen ejemplo de desalojo inmediato. Sí, claro, a veces los abogados, por ahí, una práctica frecuente, antes era, al momento de firmar el contrato de locación, por ejemplo, se hacía firmar un convenio de desocupación sin completar la fecha. Que eso ya la jurisprudencia ha dicho que viene medio flojito de papeles, ¿no? Exacto, sí. Eso es un engaño pichanga, hablando mal y pronto. Exacto. Porque estamos avasallando los derechos del ocupante, o sea, del inquilino ahí, todo lo que no esté bien determinado desde el principio,
no tiene buen resultado. Sí, lo hablábamos fuera del aire, esta cuestión de la usurpación, ¿no? De pensar el desalojo en sí como liberar el inmueble desde una perspectiva más penal, y que vos decías que por ahí no es tan efectivo. Mira, en mi experiencia, las denuncias penales por usurpación siempre terminaron por incompetencia y nos mandaron al juez civil, justamente porque está este tema, más allá de la relación de poder, la reivindicación. Si vos sos titular dominial, vas a recuperar el bien, salvo que tengas la contrapartida de haber perdido la posesión por 20 años y venga la famosa prescripción adquisitiva. Ok, pero vamos a supuesto de alguien que es dueño, se va de vacaciones un mes a la costa, vuelve y dice, uy, que esos calzones que están colgados no son míos. Interdicto. Interdicto. Sí. De recobrar la posesión. Exactamente. Si está dentro de los 6 meses, interdicto. La usurpación no va. Justamente porque nuestro Código Civil, en la parte justamente de reales, tiene un montón de defensas de recuperación. El tema es saber dónde ponerlas, cuándo ponerlas y cómo ejecutarlas. Entonces, el juez penal dice, no, yo acá no me voy a meter. Lo mando al civil. Directamente, que es más efectivo. Sí, total. En mi experiencia, sí, te diría que... Antes mencionabas la prescripción adquisitiva de los 20 años. Temón. Sí, qué temón, ¿no? Porque vienen con consultas los respecto a... impuestos, si pagué los impuestos, ¿puedo la prescripción adquisitiva? Eso. Es una pregunta muy, muy común. La gente tiene la idea, un mito, de que pagando los impuestos 20 años, directamente va a adquirir, por obra y mágica, el inmueble. Es muy importante entender que es una prueba que constituye un acto material, pero no es el definitivo, porque incluso el juicio de usu capión lo que permite es amplia prueba, ¿sí? Y lo importante es cumplir con el plazo continuo, ininterrumpido y pacífico. Y está bien, el pago de los impuestos es un acto que lo determina, pero no es el único. El juez va a ver muchos otros actos. Él ve el deslinde, si hubo una agrimensura, si hubo construcciones. Los testigos también, solamente testigos, probar posesión por testigos tampoco es una buena idea. No es suficiente. Está bueno en ese tema que estamos metidos en prescripción adquisitiva, hablar de la diferencia entre la prescripción corta y la prescripción larga. La prescripción corta de 10 años tiene que ver con una falta o sea, el instrumento está el título y está el modo. Lo que falla es o la capacidad, ¿sí? O el error en la persona. Entonces lo que hace los 10 años es convalida el error que sufrió ese instrumento. Pero tiene título y tiene modo. No es prescripción corta el hecho de que yo pueda tener algún acto para adquirir, ¿sí? No, el inmueble. No. Solamente es porque hay un error en el título. ¿Sí? Eso es lo importante de los 10 años. Y cuando hablamos de título no comprende el boleto de compraventa. No. El boleto de compraventa es válido entre las partes, cierra el negocio, pero no es título suficiente. No. Ese sería la premisa. Ok, o sea, quien firmó un boleto de compraventa, ¿no? Dos partes celebraron un contrato llamado boleto de compraventa y pasó el tiempo, nunca se escrituró por X motivo, no estaba la plata, se fueron de viaje, lo que sea. Entonces, ahí, ¿cómo habría que actuar? En principio tenemos que decir que para que un buen título de compraventa tenga todas las defensas, tenemos que cumplir con lo que dice el artículo de boletos de compraventa, ¿sí? El 25% del mínimo del precio. ¿Eso por qué? Porque es oponible a la defensa de que venga un embargo, ¿sí? Y nos da, otra vez, defensa frente a una compra. ¿El boleto de compraventa y la posesión también? Podría, o sea, suponete, sobre un inmueble. Sí. Tengo el boleto de compraventa firmado, pero yo nunca recibí las llaves, nunca estuve en el inmueble, nada, absolutamente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Obviamente que si uno tiene posesión,
tiene defensas frente a otras causales. Si hay otro comprador, ahí tendríamos que estudiar. Si vos tenés la posesión, obviamente, primero en el derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho, sería otra causa. Pero en el caso de la defensa propia del boleto, no hace falta tener la posesión. Ahora, tu pregunta, si yo tengo un boleto, se fue el comprador, no lo vi más, bueno, lo que tenemos es el juicio de escrituración, ¿sí? El juicio de escrituración justamente, ¿por qué? Porque cuando firmamos un boleto, primero el negocio es válido, y yo, ¿qué pasa en el boleto? Yo me estoy obligando a pagar al vendedor la contraprestación, el dinero, y el vendedor tiene una obligación. ¿Cuál es la obligación del vendedor? ¿Hacer qué? Escritura pública, o sea, otorgarme la escritura. Entonces, si se fue, yo voy al juez y le digo, fulanito tenía acá para escriturar el día tal, y no lo hizo. Lo intimé y no me hizo caso. Señor juez, yo necesito mi escrituración. Entonces, en ese caso, después de un juicio ordinario largo, si el vendedor, no aparece, quien lo va a suplir es el juez. ¿Sí? Perfecto. Y también me pasa con las escrituras viejas. Las escrituras viejas que nunca escrituraron, si el boleto está correcto y el precio está casi abonado, también se puede pedir escrituración. No prescribe el boleto ahí. Bien. Sí, porque es muy común. Recordamos que estamos conversando con Sabrina Colombo, ella es especialista en derechos reales y sucesiones. Estamos hablando particularmente del boleto de compraventa, que es un instrumento muy habitual en la práctica comercial para darle también tiempo a quien va a vender una propiedad de mudarse, etcétera. Se hacen a 60, 90 días. Entonces estamos hablando que ante el no cumplimiento de la escrituración se puede pedir ante un juez. ¿Qué requisitos se tienen que dar aparte de la intimación? ¿Hay que esperar algún plazo? ¿Tiene que estar pagado todo el boleto? ¿Con una parte alcanza? Cuando uno firma un boleto cuando incumple uno puede o dar o revocar el contrato, resolver el contrato o pedir que se cumpla. Entonces, si yo intimé y pedí que se cumpla, voy y le pido al juez la escrituración. Si yo quiero que el boleto caiga, tengo que intimar y decirle que resuelvo el contrato y que me devuelva lo dado y el doble. El boleto, si bien tiene partes que son muy parecidas a la mayoría de los boletos, la realidad es que cada caso, cada negocio a veces cambia. Por eso te digo en estas modalidades de qué defensa yo pongo en caso de que no se cumpla. A veces son muy habituales y a veces no me pagás, te intimo y te desalojo. Me quedo con la plata que me diste y te desalojo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una defensa. Si vos el boleto, a quien quiero yo desalojar en ese caso, volviendo un poco haciendo al desalojo, y yo tengo un 80% del boleto pago, yo tengo una defensa ahí. Porque tengo posesión y tengo el 80%. O sea que vos no me vas a poder desalojar por la primera cuota que no te pagué si el boleto es en cuotas. Por eso hay que estudiar cada caso concreto. Sí, cuáles son las condiciones y exactamente, los requisitos. Y sobre todo lo que dice el boleto. Porque casi siempre es, no me pagás, te resuelvo el contrato y encima te desalojo. Ahora, yo quiero escriturar, no cumpliste con la fecha de la escritura, yo te intimo a escriturar. Ahora, ese boleto de compraventa se puede ceder, y por ahí lo que da más miedo y que por eso es muy bueno siempre asesorarse y hacerlo mediante una inmobiliaria. ¿Qué pasa si hay firmados varios boletos de compraventa? A ver, la cesión. En la cesión, si el boleto primogénito lo permite, sí. Convengamos que es un acuerdo entre partes y hay voluntad entre partes. Si las partes decidieron que ese boleto no se puede ceder, no se cede. No. Pasa mucho en los emprendimientos inmobiliarios, o algunos no quieren ceder, y otros sí. Lo importante es avisarle al cedente, en caso de que hagamos otra cesión, ¿sí? Y lo vamos a hacer, y tiene que estar en el boleto que está cedido. Eso es lo importante del boleto. Y en el marco de una sucesión, sí. Si el causante firmó un boleto de compraventa y antes de escriturar fallece, ¿qué situación tenemos ahí? Ahí lo que tenemos es un derecho personal que dejó el causante. No es un derecho real, es un derecho personal. Entonces, tenemos que hacer lo mismo
que si utilizáramos otro bien en la sucesión. Tenemos que denunciarlo. Depende del boleto, a veces tenemos que hacer lo que es el reconocimiento del crédito, cuando es en desarrollos o antes de pozo, hacíamos un reconocimiento del crédito. Si no necesitamos el reconocimiento del crédito, lo que podemos es presentarlo en la sucesión, ¿sí? Y los que van a pasar a firmar esa escritura van a ser los herederos cuando estén declarados y el juez lo permita. ¿A qué se llama reconocimiento del crédito? El reconocimiento del crédito es un expediente que lo que se busca es que el acreedor reconozca que, el deudor en este caso, porque es el que me debe la escritura, reconozca el crédito que yo tengo a mi favor de este boleto de compraventa. O lo mismo se hace mucho en las, no es mi rama, pero lo conozco, en las quiebras. Cuando pasa esto en las quiebras o empresas que quiebran, que tienen departamentos, o sea, edificios, lo que se busca es el reconocimiento de ese crédito, de ese boleto. Si no te puede escriturar, bueno, un daños y perjuicios será en ese caso. Pero eso es reconocerle que tengo ese crédito a mi favor, esa compra a mi favor. Incluso si hay firma certificada por escribano. Sí, a veces sí, por el paso del tiempo. Depende de la situación. En los boletos que son muy viejos, siempre es bueno hacer un reconocimiento del crédito. Espectacular, ¿eh? Qué Perfecto. claridad que tiene Claridad, sí. Sabrina Colombo, que aparte asesora a inmobiliarias. Entonces vamos a aprovechar para hacer una pregunta que genera mucha confusión, que tiene que ver con la diferencia entre la seña y la reserva, ¿no? Sí, la reserva es el primer acto, el sacalo de publicación. Es básicamente eso la reserva. La reserva es, yo te hago una oferta, contémosle a la gente que en el plano inmobiliario se publica un precio, ¿sí? Ese precio es muy difícil que se termine escriturando el negocio en el precio que se está publicando. Hay ahí una negociación entre el comprador y el vendedor. Entonces, si yo tengo un inmueble de $150.000 que lo veo publicado, seguramente el que me venga a ofertar me va a decir, yo ofrezco 135. Entonces, en esa oferta se hace una reserva y se deja depositado un valor mínimo. Simbólico. Ponele que ahí simbólico. Ponele que $2.000 ahí. Entonces lo que se trabaja en 7 días es el ida y vuelta de la oferta. Yo lo quiero señalar en 135 y el vendedor va a decir, no quiero 135, quiero 150. Bueno, y ahí esa parte. Cuando se conforma la reserva entre la oferta y la demanda, ¿sí? Ahí pasamos a lo que nosotros en la inmobiliaria hacemos, es un refuerzo de seña o un refuerzo de reserva. Y ahí le damos el carácter de seña. Ok, o sea que la reserva es previa a la seña. Sí. ¿Podría estar o no estar? No, siempre es bueno porque la seña lo que hace es que le indica al martillero que tiene que sacar de publicación ese inmueble. Que es algo muy importante. Eso es lo que le da la luz roja al martillero de retirar el inmueble en la publicación. Con la reserva. Sí. Que se llama reserva ad referendum. Sí. Podría ser porque está sujeto a la aceptación de el vendedor en este caso. Sí, a referéndum le decimos a nosotros, entre nosotros, porque nosotros entendemos que es el ida y vuelta entre la oferta y la demanda, lo que vos me decís. Sí. Cuando nosotros le ponemos en la reserva ad referéndum es porque por ahí el que vende se tiene que mudar. Entonces vemos en la referéndum de que el vendedor pueda reservar otra cosa para irse. Nosotros le decimos a referéndum cuando son encadenadas. Una condición, digamos. Exacto. Que sería en Por este ejemplo, caso, los créditos. Ahora el boom. A referéndum de que me otorguen el crédito en el banco. Ok. Quien deja la reserva, perdón. Entonces, va a la inmobiliaria. Sí. ¿La inmobiliaria le dice cuánto tiene que dejar de reserva? ¿O él dice más o menos que yo dejo 2.000, 3.000, 5.000? No, se hace como un estimativo entre el 3 y el 5% del valor. Por eso te digo que es muy simbólico. Es muy simbólico. Me pasó que me consultó justo un amigo, el marido de una amiga mía, mejor dicho, me dice, yo dejé una reserva. Y ahora el vendedor me dice que estaba dentro del plazo, me dice, la verdad es que él no acepta ese monto, espera más. Me dice, ahora yo tengo miedo de que me tome ese dinero que yo dejé en la reserva y que se lo quede. No.
ahí está todo el tema de que no. Exactamente. Diferencia entre reserva y seña. Exactamente. Y aparte tiene que haber una conformación entre la oferta y la demanda. Si vos me dijiste, yo te lo quiero comprar por 135, en el ejemplo del 150. Y yo que soy el vendedor te digo, no, yo te contraoferto, o sea, ponele que no 150, 145. Si vos me decís que no, se cae la reserva, se devuelve la reserva. Ahora, vos me dijiste que sí, ahí se conformó la reserva y hay una especie de indemnización por si posteriormente te querés bajar. ¿Sí? De eso que vos ya aceptaste. De eso que vos ya aceptaste. Perdés esos $3.000 si posteriormente te querés bajar de esa compra. Ok, Perfecto. suponiendo que dejaste la reserva, la otra parte aceptó, dice vamos para adelante, ahí ya se conforma y se forma una seña. Exacto, nosotros le decimos en la inmobiliaria que es una adenda una adenda de la reserva, pero porque se conforma con seña. Ahí, ¿qué hacemos? Nosotros ahí ya pedimos certificados. Claro. Pedimos si el dominio está correcto, si los que venden no están inhibidos, ¿sí? Toda la documentación, y ahí sí hay un precio más alto y le damos carácter de seña. Generalmente en la inmobiliaria no firmamos boletos, por ejemplo, vamos a escritura directo. Estudiamos mucho la operación para saber si corresponde o no boleto. Pero generalmente tratamos de ir a escritura directo porque las escrituras a los 60 días, como mucho, salen bastante. ¿Y en qué caso requiere boleto? O sea, ¿cómo lo analizan? Mi análisis con el boleto tiene que ver con si tiene sucesiones, es un tema, por ejemplo. Depende lo difícil que sea la sucesión o lo largo, o a veces vienen sucesiones encadenadas. Claro. Entonces, o sucesiones en diferentes jurisdicciones. Entonces, ahí, si yo le estoy dando la posesión, porque negocio para darle la posesión, yo mínimo ahí tengo que firmar un boleto, con firma certificada y toda la cuestión. Entonces, ese sería un buen instrumento para esa situación. Pero generalmente no hacemos boletos. Y otra cosa, sepamos que al boleto, cuando lo firmamos, entre nosotros, hay que pagar sellos, ¿no? Porque todos los contratos pagan sellos. Entonces, eso también implica tener conciencia cuando uno hace un boleto, decir, bueno, pará, yo acá tengo que pagar el adelanto de sellos que después en la escritura me lo van a sacar. Pero si yo lo quiero hacer valer ese boleto, porque el punto es esto, ¿viste? Cuando me preguntaste, retornando un poco a la escrituración, ¿qué importa? Que el boleto tenga fecha cierta, que esté firmado y que esté sellado. Si el boleto no está sellado, al juez no le va a gustar. ¿El juicio de no se podría hacer o...? No es que no se podría hacer, se puede hacer, pero es un acto que el juez le dice, le falta un toque de prueba a este boleto, sí, de fuerza. Si hay otros elementos que comprueban que la escrituración tiene que ir, va a ir. Yo no soy tan tajante con esto tiene que ser, porque bueno, sabemos que en el derecho siempre hay excepciones. Entonces, por eso digo, siempre somos abogados de prueba e importante saber qué instrumento tenemos adelante. Ahora, cuanto mayor seguridad tenga ese instrumento, bueno, mejor para nosotros. Y eso, en el boleto, el sellado es fundamental. Es fundamental. Como decirte que en la usucapión, la agrimensura para usucapir también es lo más importante. ¿Y con el pago de sellos uno se asegura que no hay otro boleto de compraventa circulando por la misma propiedad? No, porque el impuesto de sellos es un impuesto nacional que vos pagás y no queda registrado en ningún lado. No, eso no. No es forma de asegurarte. La única forma de asegurarte es que inscribas el boleto. Claro. Pero bueno, eso no es una modalidad que se hace. No. Por eso es más seguro siempre ir a escritura directo. Siempre. Por eso digo, el boleto no es malo para nada, pero hay que estudiarlo según el negocio que se quiera hacer. Bien. Vamos a pasar a las sucesiones. Dale. Ay, qué ¿Les temón, parece? qué temón. Que tenemos un montón. Tenemos lluvia de preguntas, porque las sucesiones parece un trámite sencillo. Hay quien dice, en 3 meses ya vendemos. ¿Por qué no es administrativo? Claro, bueno, ahí entra el conflicto, sí, el conflicto corporativo. Lo cierto es que en las sucesiones se pueden suscitar un montón de situaciones imprevistas que hacen que sea un trámite mucho más conflictivo y que se demore en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar a navegar por este terreno de las sucesiones. Primero, ¿no? Lo que tiene que ver con la cesión de derechos. ¿Cuándo
digamos, corresponde vender la propiedad o cuándo correspondería, en todo caso, hacer una cesión de derechos? Bueno, completamos que la cesión de derechos no es la misma que teníamos en el Código de Vélez. ¿Esto qué quiere decir? La cesión de derechos, si la queremos hacer, tiene que ser de todo nuestro patrimonio, o sea, de todo lo que la cesión tiene. Porque la cesión de derecho de bien determinado no es el mismo que la del código anterior. Antes decíamos, yo tengo 5 propiedades, te cedo a vos una, te cedo a vos la otra, me quedo acá. No. Ahora tenemos un problema e incluso tenemos el tema de las sucesiones en las jurisdicciones, en los registros, que para el registro de capital, cuando inscribimos, hay efecto partitivo, y cuando escribimos en provincia no hay efecto partitivo, si no lo dijimos antes. O sea, Dios mío, los registros nos quieren volver locos. Entonces, la cesión en realidad yo no doy asesoría de hacer una cesión, menos en provincia. Justamente por esto que acabo de decir de la determinación de la técnico registral, que no permite que la partición se haya dado una vez que se inscriba. O sea, una locura, pero bueno, es provincia. Entonces, la cesión para una situación especial, para el cónyuge que quiere ceder sus derechos hereditarios y es un solo inmueble, bueno, sí, para adelante. ¿Hasta qué momento se podría hacer? Hasta el momento de la partición. O sea, incluso después de la declaratoria de herederos, si aún no se partió. Sí. Porque expliquemos a la gente que la sucesión en sí tiene 3 partes. La primera, donde iniciamos la sucesión, contamos quién falleció, acreditamos los vínculos, y el juez ahí va a decir, bueno, perfecto, estos son los que vienen a querer sucederle a Juan. Bueno, vamos a estudiar a ver si Juan no dejó testamento, si no dejó pensiones sociales, bueno, todo, publicamos edictos, hay acreedores, hay herederos que vienen, listo. Pasamos lo que se le dice en los oficios de estilo y sale la declaratoria de herederos. Una vez que tengo la declaratoria de herederos, yo le digo a mis clientes, es como saber con quién vamos a comer a la noche. Ya sabemos los partícipes. Entonces, con los partícipes tenemos que negociar. Y ahí viene la partición. Y la partición, ¿yo puedo obligar a un heredero a vender? Pregunta típica. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Las sucesiones son voluntarias, tienen carácter de voluntarias. Y las sucesiones se parten porque los herederos tienen voluntad, si están todos presentes, son todos mayores. Y están todos de acuerdo, podemos partir incluso fuera de sus legítimas, ¿no? Es decir, como querramos. Claro, partir es ni más ni menos cómo se va a dividir los bienes de la sucesión. Porque después eso termina en adjudicación, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo, piensen que si ustedes quieren partir el bien y ya saben cómo lo quieren hacer, háganlo en forma voluntaria, porque después nosotros, los abogados, no podemos obligar a nadie a vender, ¿sí? El juez es fácil, lo hacen voluntariamente, todo para arriba. No lo hacen voluntariamente, yo tengo que iniciar toda una maquinaria judicial porque ustedes no se quieren poner de acuerdo. Y ahí se pierde mucho dinero. Y es muy común, igual, que a veces pasa entre varios hermanos, varios herederos que no se pongan de acuerdo. Sí. Cuando hay muchos bienes o cuando hay uno solo. Sí, aparte hay muchas cosas adentro de la sucesión, el derecho de preferencia, el derecho de atribución de algún bien. ¿Y cómo es este caso cuando hay uno de los herederos que, por ejemplo, que vive en una casa, justo lo conversábamos antes de ingresar, que vive en la casa en la cual fallece el causante, que puede ser, por ejemplo, el padre? Entonces, este hijo continúa viviendo ahí, y bueno, y lo toma como algo típico, obvio. Bueno, yo vivo acá, pago todo mes por mes y nunca inicio la sucesión. Y después de, no sé, supongamos 10 años, uno de los hermanos viene y dice, che, quiero vender la casa. ¿Qué problema? Y iniciamos la sucesión. Porque el otro pagó, vivió y todo durante 10 años. Bien. Primero el tema de las sucesiones con el cambio del animus domini. No, cuando hay sucesiones, el tema de querer prescribir, más allá de que son 10 años, y no iría tampoco, pero este ánimo, yo soy heredero, pero tengo el ánimo de dueño hace 10 años. No, sos heredero. Exacto. Primero. Segundo, estás aceptado en la herencia desde el primer punto, desde que tu padre falleció, porque estás adentro del inmueble. Hay una aceptación tácita, exactamente, exactamente. Segundo, los plazos de 10 años se cuentan desde que se inicia la sucesión, ¿sí? Para la aceptación de la herencia. Es decir, que si mi papá falleció en el 90 y yo no inicié la sucesión,
Bueno, hasta que no se inicien esos 10 años no van a pasar. Ahora, lo inicié en el 90 y llegamos al 2000, al 2000, bueno, ahí sí, los herederos no se van a poder presentar, los que no se presentaron o los que no quisieron presentarse. Ok, o sea, son 10 años a contar a partir de cuando se inicia el procedimiento sucesorio. Exactamente. Si durante esos 10 años alguien que tenía vocación para heredar no se presenta, se presume que rechazó esa herencia. Sí, se presume. El tema es que, exacto, hay que estudiar la situación, porque si no se presenta, pero está en posesión de algún otro bien, o por ahí te mandó una carta de documento pidiéndote canon locativo del bien en el que estás, estás aceptando la herencia. Es un acto de aceptación, o sea, me pedís canon locativo, pero no te presentás en la sucesión. O sea, los actos de los herederos también hay que verlos con lupa, porque son actos que aceptan la herencia. Sí. ¿Sí? Me quedé en el negocio de mi papá y seguí cobrando. Bueno, listo. Te quedaste en la sucesión de tu papá. Seguí usando el auto de mi papá. Aceptaste la herencia de tu papá. O sea, Claro. son todas cuestiones de aceptación tácita, que la gente piensa que no corren eso. Claro, y en el ejemplo que estaba dando Juli, la persona continuó viviendo en el inmueble del causante, de la persona que falleció, y el otro hermano dice, pucha, está bien, yo acepto que vos vivas ahí, pero yo también tengo derecho sobre esa propiedad. Por supuesto. El heredero que hace uso exclusivo y excluyente del bien, que esas serían como las dos palabras importantes, si el otro heredero, porque no es obligación, lo tiene que requerir el heredero. Si el heredero quiere que se le reconozca su parte por el uso, puede pedirle al heredero que está usando una porción de canon locativo o alquiler, sería el sinónimo, de esa porción suya que no utiliza. Entonces, si nosotros tres, vos Gastón, usted tenés el 50%, Juli tiene el 25% y yo el 25%, y lo estás usando vos, yo te puedo reclamar a vos, Gastón, el 25% que yo no uso. ¿Sí? Y aparte te hago rendir cuentas, depende de qué estés haciendo. Porque otra cosa, se va a estar controlando. Heredero, claro, si el heredero no usa el inmueble, pero se lo dan alquiler a otro, Claro. ¿qué pasa ahí? Rendí cuentas, venía a rendirme cuentas por los frutos que no me estás dando. O sea, por eso ya las sucesiones es un mundo para explorar enorme. Bien, vamos a suponer que lo está usando uno de los hijos, o sea, uno de los herederos, pero exclusivamente. Sí. O sea, no lo participa al otro hermano. Entonces, el otro hermano tiene voluntad de cobrar ese canon locativo por su 50%, vamos a suponer. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que intimar al canon locativo, porque después, en el juicio, cuando salga la sentencia, se va a retrotraer al día de la intimación. Se va a correr desde ahí. Y aparte es una prueba sine qua non. Y otra después es iniciar la mediación, porque eso va con mediación obligatoria, porque es de quantum patrimonial. ¿Sí? Y se arma un incidente del principal. ¿Esa mediación se puede iniciar mientras ya esté iniciado el juicio sucesorio? Sí. Sí, no hay problema. Sí, ningún problema. ¿Y cuándo prescribe eso? ¿El pedido? Claro, o sea, ¿cuántos años para atrás puedo reclamar de canon locativo? 2 años. 2 años. Pero en realidad la ley, perdón, eso es cuando reclamas. En realidad vos podés pedir canon locativo desde el momento que lo intimás. Esa es la respuesta. Si vos estuviste dormido 2 años así y no pediste canon locativo, no, va a ser desde el momento que intimás. Por eso la intimación, no es que prescribe. Ok, pero alguien mandó una carta documento Sí. intimando el pago de canon locativo en el 2012. Ahí sí, ahí vendría la regla común del pago del canon, de los 2 años. De 2 años. Claro. Empieza. ¿Y qué pasa cuando hay herederos que no viven en el país, que viven afuera, que hay que notificar afuera, al exterior? Qué problemón. Bueno, para eso utilizamos el famoso exhorto. Es muy complejo. Es muy complejo y yo trato de ubicarlos, trato. Y si no, bueno, tengo que generar exhortos, que me llevan mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero bueno, es son una herramienta. Y son, Sí, son largos, son costosos y bueno, a veces las sucesiones me quedan muy truncadas por ese tema.
Por eso trato de que de alguna forma el heredero busque conectar al otro heredero para ver si de alguna forma puede generar un poder para atraer. Porque no solamente es notificarlo. No. Pues esa es la primera parte, pero vos después tenés que justamente partir. Si no está, estamos en la misma. O sea, tengo que generar el aparato de la partición judicial. Por eso no es solamente notificarlo, sino que tratar de ubicarlo para de alguna forma obtener la voluntad de alguna forma de poder partir. Estamos conversando con Sabrina Colombo sobre sucesiones. Es un tema de la notificación, porque también, pensémoslo entre los tres, ¿no? Uno como heredero tiene la obligación de denunciar si existen otros herederos, independientemente de si un heredero solo inició la sucesión, tiene que denunciar si hay otros herederos, otros hermanos o quien sea. Ahora bien, uno no puede saber si el padre fallecido tenía un hijo extramatrimonial si nunca se lo comunicó. Entonces, para eso está también los edictos, ¿no? Es una manera de notificar a todo el mundo de la existencia de esa sucesión. Entonces, uno podría verlo por ahí también, ¿no? El tema de algún heredero que está en el exterior, siempre que no tenga conocimiento, claro. Primero, fundamental lo que decís, lo de la existencia, porque incluso nosotros hacemos declaración jurada, o sea, nosotros, nuestros clientes hacen la declaración jurada de que no conocen que existen otros herederos, ¿no? Eso en principio. Segundo, si aparte del edicto, que es esta primer parte que conté de la sucesión, también hay que contarle a la gente y a los oyentes que el hecho de que se publiquen los edictos, si yo no vi los edictos porque no los ve nadie, de corazón lo digo, si hay un heredero legítimo, el heredero legítimo puede venir, ¿sí? Por eso después tenemos otros temas para abarcar, la colación, todas las otras defensas que tienen los herederos, porque el que es legitimario no va a perder el hecho de poder venir a la sucesión porque se le pasó el edicto, ¿sí? El edicto es algo procesal para poder avanzar. Es fundamental, ese 30 días. Quien lo ve son los acreedores de los causantes interesantes, podríamos decirle. Pero el edicto sí, es una forma que tiene el proceso justamente a llamar a los herederos que están desconocidos. Porque a los que nosotros conocemos los tenemos que ubicar. Y eso lo hacemos a través de la cédula. Denunciamos su domicilio y los notificamos. Claro, ¿y qué pasa en esos casos? Por ejemplo, un hermano inicia la sucesión, están peleados entre los hermanos, lógicamente, y dice, bueno, lo voy a notificar al otro hermano para que se presente en la sucesión. Se le manda una cédula, que es la manera de notificarlo, y no se presenta. ¿Cómo se sigue adelante? Bueno, en ese caso, con nuestro código, dice que si la persona no renuncia mediante los instrumentos correspondientes, se lo va a tener como aceptante de la herencia. Ese es otro tema también que tengo con el momento de la partición. Porque Juan no quiere venir, lo notifiqué y ahí quedé. Porque el proceso de la partición es muy largo y caro. Entonces, la ley dice que el heredero que está notificado y no se presentó, queda aceptante de la herencia, sería la respuesta. Queda como aceptante de la herencia. Y no puede venir el día de mañana y arrepentirse y decir, ay, la verdad es que a mí se me pasó, no me di cuenta, no tenía las herramientas. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por eso tenemos la renuncia. O sea, Claro. hay algo de la renuncia. Que bueno, ahí tenemos que ver que si el que renuncia tiene hijos, tiene el derecho, el hijo. Es como el caso del indigno, ¿viste? Claro. El indigno, si el que se lo indigno excluye. se corre y tiene hijos, viene el hijo, viene en representación su hijo, porque no tenemos más la desheredación, ¿eh? No. Entendamos que no existe más eso de desheredar un hijo. Yo quería preguntar por el tema de la vivienda protegida, que era antes como la vivienda, como bien de familia que se le inscribía, Sí. y la protección que tiene en Sí. el proceso sucesorio, esa vivienda. Sí, la vivienda si viene ya con la protección, se puede mantener, porque es algo que me preguntan, ¿la podemos mantener? Sí, se puede mantener. Obviamente si ese bien lo van a vender, ese bien de familia que teníamos, que hoy es protección de la vivienda, se levanta, pero se puede tranquilamente mantener. Entendamos también que esta protección de la vivienda no nos protege de todas las deudas, ¿sí? Son algunas. ¿Nos pueden embargar? Sí, nos van a poder embargar. Lo que no van a poder van a hacer ejecutar,
¿sí? Salvo que tengamos expensas, salvo que sea tema de impuestos, ¿sí? Esa es la protección de la vivienda, básicamente. Porque piensan a veces que con la protección ya está blindada Exacto, contra todo. Ay, sí, doctora, protección y yo, no me va a pasar nada con las expensas. Digo, no, la van a ir a buscar igual. Son terren, ¿no? Sí. Y otro tema que me parece importante, perdona, no los quiero... el derecho real del cónyuge sobreviviente. Porque cuando es el bien otra cosa, las sucesiones, ¿puedo llevar la sucesión adelante del único bien que quedó en la sucesión, que es el de mi mamá, donde vivía con mi papá? No. Porque la mujer, si no quiere hacer la sucesión y no quiere partir, tiene el derecho real de la habitación hasta el momento que no esté más. De por vida. De por De vida. por vida. No es el mismo del conviviente. No. Eso. ¿Sí? Estoy hablando del cónyuge supérstite. Tiene el derecho real de habitación. Derecho real tiene. O sea, Claro. y no necesita ni siquiera avisar que se va a quedar. No, ya se queda. No tiene que ejecutarlo, pedirlo. Lo tiene por derecho. Aunque haya otros inmuebles. Si es el del hogar conyugal, sí. Incluso hay mucha jurisprudencia, el otro día lo estábamos viendo en el curso, hay mucha jurisprudencia que incluso viviendo la cónyuge en otro inmueble y vacío el conyugal, el juez dice, no, ese no se toca. Es decir, hay un matrimonio, hay uno de los dos que fallece. Sí. Lo que se llama el cónyuge supérstite, que es quien quedó con vida Sí. del matrimonio, Lo técnico. tiene derecho a quedarse en esa vivienda hasta que fallezca. Exacto. Es como el derecho de usufructo, que es hasta el momento que... Bien, si no están casados es distinto. Eso no es derecho No. real de habitación, es a derecho de habitación y caduca a los 2 A los años. 2 años. Sí, y ahí sí la conviviente lo tiene que avisar, digamos. Ok, ¿y quién es heredero, digamos, cuando hay un derecho real de habitación? Ujú. ¿Vos decís que no puede hacer la sucesión? ¿O puede hacer la sucesión pero no va a tener, digamos, efecto? Claro, eso, la sucesión se puede hacer, pero no lo van a poder partir. Por eso digo, cuando me dicen, yo quiero que mi mamá venda la propiedad porque me quiere dar la mitad. Mirá, vos hacés la sucesión si querés, vamos a llegar hasta la declaratoria, pero a la partición no. ¿Se opone? Si se opone, no. Se no opone lo la puedes obligar. cónyuge, no la mueves. O el cónyuge, no lo mueven. Porque lo que busca justamente nuestro código en esto es proteger el lugar donde los cónyuges tuvieron su vida, donde desarrollaron, donde tienen sus cosas, sus recuerdos. Esa es la base del derecho real de... Qué tema Sí. interesante ese, ¿no? Sí. Cómo uno determina también cuál... Digo, a veces es muy sencillo porque vivieron 50 años en la misma vivienda. Pero sobre todo, ¿viste? Hay gente que se está mudando cada 5 o 10 años. ¿Cómo determinás cuál es ese hogar conyugal, digamos? No, y peor, cuando no hacen el divorcio, pero ya no están más juntos. O sea, hay una separación de hecho, pero en realidad todavía siguen figurando que están juntos. Y el que parece el cónyuge, el que falleció, en realidad estaba en pareja con otra persona. El caso de esta señora Sarlo, Claro. que estaba separada de hecho, pero estaba Estaba casada. casada. Bueno, en ese caso, cuando pasa mucho tiempo de que estamos separados de hecho, el derecho a heredar del cónyuge que quedó se perdió. Se perdió. ¿Sí? Porque No tiene hola, sentido. ahora sí, la reconozco, era mi mujer, yo la quería un montón. Bueno, no. Es un límite, es un límite. ¿Y cómo determinamos cuál es el hogar conyugal? Bueno, podemos ver si tiene que ver con el documento. Eso se termina también estudiando, si la escritura tiene que ver con sus últimas boletas, si vio ahí, si tiene recuerdos, si trae fotos. O sea, eso se puede determinar. Claro, ahora, digámoslo que si ese cónyuge supérstite tiene voluntad de venderlo y partir y demás, se puede hacer, digo. Exactamente. Tiene, sí. tiene el derecho de resistir, si uno Exactamente. quiere. Suena un poco bélico. Es tal cual. El derecho real de habitación es una subespecie del usufructo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si el usufructuario quiere, se vende. Se vende. O sea, es exactamente un poco la misma lógica. Se desmiembra el dominio, lo que pasa es que no tiene todas las defensas y todo el goce que tiene el usufructo, ¿no? Pero es una subespecie del usufructo, porque está justamente en la parte de los derechos reales después del usufructo. Hay una Clarísimo. figura poco difundida que tiene que ver con la herencia vacante. Ah. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, la herencia vacante es cuando no hay herederos legítimos
y tampoco los llamados por ley, ¿sí? Los forzosos, digamos. Primero los forzosos. Entonces, no tenemos hijos, no tenemos cónyuges, no tenemos ascendientes, o sea, no tenemos padre, no tenemos abuelo, no tenemos hermano, no tenemos tío, ni siquiera tenemos un primo, o sea, nada, quedamos solos. Entonces, en ese caso, lo que se llama justamente una herencia vacante, porque no hay nadie que pueda venir a buscar lo que me quedó a mí. Y, importante, que no haya dejado testamento. ¿Sí? Porque yo por ahí dejé testamento, se lo dejé a mi mejor amiga, bueno, listo, a todos a mi mejor amiga. En ese caso de la herencia vacante, nosotros podemos denunciar que murió Juana y yo, depende qué jurisdicción, con la herencia vacante va a venir el defensor de la ciudad, en este caso, y en provincia el defensor depende de la jurisdicción, ¿no? Y ahí va a haber un trabajo de riña, pero lo que se busca es, generalmente se negocia porque el Estado tampoco se quiere, explicar que esto tiene, una porción se queda la provincia o la ciudad, y uno quien lo denuncia. La decisión vacante. Por eso el tema también, vuelvo a decir, Sarlo, vino la ciudad a decir, yo quiero estar acá con esto todo de Sarlo. Y otra cosa, el papelito que dejaron de la persona que estaba cuidando adelante, no va, ¿no? Flojardi de formalidad. Ok, estás tirando un dato, así al pasar, sí, que es un datazo. Quien denuncia una herencia vacante tiene un porcentaje que varía según la jurisdicción, ¿no? Exactamente. Es decir que... Vas a mirar ahora a tus vecinos, a ver quién anda ahí. A partir de este programa, que lo está escuchando, por supuesto, todo el país, van a salir todos a denunciar herencias vacantes. Sí, exacto, sí. Sí, se va a usar el mismo procedimiento, se va a tratar de buscar a ver si hay herederos, ¿sí? Todo el procedimiento es el mismo. El punto va a ser la partición. Claro. Ahí. Se termina negociando un poco con la provincia o con la ciudad, depende, porque nadie quiere tener un, no sé, 75% y un 15%. Entonces se termina negociando. Pero sí, las herencias vacantes son esos. Por eso, los lugares donde hay muy buen caudal económico de inmuebles, es muy importante quién está o conoce el movimiento y la zona, ¿no? Las zonas más caras, como la Avenida Quintana y demás, que son de casas grandes y de personas un poco pudientes y personas grandes, ¿sí? Es un registro muy movido, justamente por las famosas herencias vacantes. Le estamos dando letra para la cuarta temporada del Encargado. Ya tienen ahí la trama. La verdad, Sabrina, ha sido un placer. Excelente todo, súper clara, pero la verdad que nos encantó. Nos quedaríamos charlando una hora más. Gracias, chicos. Hay un montón de temas. Sí. Síganla en las redes sociales porque van a aprender un montón de derecho. Abogados y no abogados, porque siempre está bueno estar empapado de estos temas. El Instagram de Sabrina Colombo es @Estudio Jurídico Colombo. Ella se asesora también inmobiliarias. Así que ya saben. Sabrina, ha sido un gusto enorme. Ay, chicos, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vamos despidiendo. Recuerden, como siempre, seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en el Instagram como @derechoafondoRUA, en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Y si se perdieron el programa y lo quieren volver a escuchar, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Agradecemos, como siempre, en la producción a Agustín Boteatos, a Isabel Gestoso, en la operación general a Jorge Gómez, en la coordinación a Clara Sirven. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Los esperamos el miércoles que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.